y Mercosur, la pulseada que se viene, se publica en El Observador. ¿Por qué le conviene a Europa que se apruebe el acuerdo desde la creación de un mercado de 780 millones de personas en tiempos de guerra comercial y letargo económico? Claro, recordemos 2 años de pandemia, recesión, países europeos que promediaban inflaciones del 1%, un máximo del 3%, llegaron a tener 11% de inflación, agredidos por los hutíes respecto a esas embarcaciones que trancaban ahí, que secuestraban, que eran insumos para la producción, energía. Bueno, Estados Unidos ahora paró todo eso, es decir, derribó un montón de aviones y barcos de los hutíes, son fuerzas yihadistas que están financiadas por Irán. Todo eso paró, pero sigue esa guerra entre Rusia y Ucrania y está en un escenario, se está dando esa guerra en un escenario que en verdad no plantea la necesidad de conquista territorial de Rusia, sino que es el escenario de mayor productividad de granos y de alimentos que Ucrania tiene para vender a la propia Europa. Por lo tanto, lo que está haciendo también Vladimir Putin es, con esta guerra, perjudicar la economía europea, la economía del mundo libre. Eso es lo que están haciendo estos regímenes totalitarios, por otra parte. Hay una escalada bélica, se va calentando esta Guerra Fría, perjudicando muchísimo la economía del mundo libre, es decir, de todos los países que integran la OTAN. Todo esto se está planteando con este tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Hasta, bueno, posibilidades de inversión, ni que hablar, por los que le decía. Es decir, vendrán inversiones europeas acá a nuestros países porque se van a hacer competitivos. Se va a exigir más infraestructura, inclusive, se invertirá en infraestructura. Se requiere una infraestructura muy competitiva en todo sentido: caminería, rutas, puentes, conectividad, fibra óptica, servidores, iluminación, instalaciones, instalaciones fabriles, puertos, aeropuertos, conectividad aérea. Es enorme el cambio que se da con un tratado de libre comercio. Y por supuesto, se modifica totalmente, digamos que la política tributaria. Tiene que ser una política tributaria muy benigna, muy de estímulo a la inversión y de protección a la inversión. Todo eso que el comunismo odia, todo eso que el Partido Comunista Chino quiere tirar abajo. ¿Para qué? Para debilitar a Occidente. Todo eso que el KGB Putin quiere tirar abajo para debilitar a Occidente. Todo eso que el Foro de San Pablo, alineado al KGB Putin, al Partido Comunista Chino y a los yihadistas de Irán, quieren tirar abajo, con esos jóvenes que salen enfervorizados con las banderas palestinas a agredir a otros jóvenes que se manifiestan periodistas liberales o libertarios que van a cubrir las notas, como por ejemplo la del escrache a Javier Milei cuando vino hace unos días acá a Uruguay, dado que Montevideo fue la sede del acuerdo inicial entre el Mercosur y la Unión Europea. Ese acuerdo inicial se firmó acá, en Torre Ejecutiva, siendo Montevideo la sede precisamente del acuerdo, y pasando ahora la presidencia pro tempore de Mercosur a Javier Milei. Todo eso que ocurrió, que es importantísimo para nuestros países, nos muestra una sociedad atolondrada, manipulada, absolutamente, digamos que idiotizada por una prédica ideológica muy vieja que está al servicio de un conjunto de carcamanes zánganos que pretenden tener poder con este otro modelo totalitario, anticapitalista, antiproductivo, antinación, anticrecimiento de nuestros países, es decir, de Uruguay y los países que se integran en el Mercosur con Europa, a un crecimiento como naciones, como sociedades, porque va a exigir un mundo de cambios. Imagínate que va a exigir, inclusive, esto tracciona a un cambio necesario en el modelo educativo para formar capital humano y hacer sustentable la sociedad uruguaya también, integrada a ese Tratado de Libre Comercio que tiene un contexto ahora, hoy por hoy, de 780 millones de personas, que son el contexto humano de los consumidores y productores de ese mercado económico. Pero imagínate que esto siga creciendo, que genera antecedentes como para ir a otro tratado de libre comercio, con Estados Unidos, con el Reino Unido, por ejemplo, con Australia.
con distintos países, con China incluso. Entonces, el PIT-CNT va quemando cabezas, va destruyendo la posibilidad real de pensar con racionalidad, con uso crítico propio, y termina creando verdaderas hordas salvajes en esa barbarie lamentable de unos peleando contra otros por nada, mientras arriba unos están buscando acomodarse en el enriquecimiento personal, detentando un modelo político dentro del Estado, desde el Estado. Eso es lo que hace el PIT-CNT. Eso es lo que hace el PIT-CNT trabajando por fuera y por dentro del Frente Amplio. Eso es lo que hacen los vasos comunicantes entre Frente Amplio, PIT-CNT, PIT-CNT, Frente Amplio, desde Partido Comunista del Uruguay, también, por supuesto, el MPP y por otro lado el Partido Socialista. Si bien el MPP está muy peleado en la interna con el Partido Comunista del Uruguay, pero disputando supremacía política. Los emelenistas, podemos decir así, los MLN, los tupamaros, son más pragmáticos en estas cosas porque tienen esa actitud malandrina de acomodar el cuerpo donde mejor sopla el viento, donde viene la plata. Y seguramente a los tupas les sirve hacer todo este tipo de tratados. Por eso Orsi quiso acomodar el cuerpo rápidamente y tener una reunión con Milei, un Milei que prácticamente lo ninguneó, porque sabe que está todo este mar de fondo, sabe que Tribilín no va a gobernar, ya sabe que el experto en la antioratoria no va a gobernar, lo van a gobernar, le van a decir lo que tiene que hacer, lo que tiene que firmar. Tenemos ahí unas huestes de monjes negros que van a tener que hacer un equilibrio entre lo más radical y ortodoxo de la propuesta comunista para Uruguay con lo más suave, lo más cool, lo más light de una propuesta progresista que de todas maneras reconoce como materia fundamental, como sustento de ese modelo, al modelo o al sistema capitalista, a la protección de las inversiones, a la apertura de los mercados, es decir, esa apertura a los mercados internacionales, el estímulo a la inversión, traer inversión extranjera, más de la que tenemos. De eso está hablando Gabriel Odone. De eso mismo parlotea el propio Yamandú Orsi. Es decir, están en un mundo de contradicciones. No se expidieron sobre esto, al contrario. Yamandú Orsi quería reunirse con Milei y dijo que iba a estar de acuerdo y que iban a hacer, por supuesto, relaciones de hermandad, como siempre, y de mucha cercanía. ¿Qué va a pasar con este tratado hoy por hoy en su etapa inicial? No se concretó, no es que ya estamos en el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasará? Si se concreta, se terminan todos los sueños y afanes tributaristas, impositivos con los que vienen desde ese documento que es bases programáticas y que pretenden negociar con algunos diputados que pueden ser más de uno, no sabemos. Por ahora surgió solo un nombre, pero pueden ser los diputados de Salle, algún otro diputado que de pronto se desprenda sobre la marcha como otro diputado también traidor, que les dé el voto para crear nuevos impuestos cuando sobrevenga la ley presupuestal, la nueva ley presupuestal, que después vamos a revisar bien los tiempos, pero si no me equivoco va a ser prácticamente hacia el segundo año del gobierno de Frente Amplio. Se va a tener que sostener todavía con este presupuesto. Pero firmarán esto, porque esto modifica todo plan económico, tributario, financiero. El modelo económico cambia con un tratado de libre comercio. Por eso ellos no quieren el tratado de libre comercio como no lo quiso Gargano. Tenemos muchos jóvenes, inclusive entre los jóvenes que nos mandan comunicados, también jóvenes que trabajan ya con nosotros, como el caso de Nahuel Esperanza ahora, el nuevo editor del programa, con digamos, el emprendimiento de socios también argentinos que vienen a emprender para nuestro streaming, se van a hacer cargo de toda la edición digital. Y fueron el otro día realmente escrachados, agredidos, inclusive reciben amenazas por internet, desde los que levantan las banderas palestinas y militan por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y fue cuando el escrache que le fueron a hacer
a Javier Milei. Y estos jóvenes simplemente fueron a cubrir la nota, a filmar y a hacerles preguntas de por qué hacían ese scratch y cuáles eran los motivos. Bueno, fueron agredidos, los trataron de fascistas que agreden, que van a provocar. Bueno, todo un mundo de mentiras que configuran el delito de difamación e injurias, también configuraron delitos como amenazas, pero yo traslado esto al ámbito universitario, donde también muchos jóvenes manifiestan, algunos que conozco personalmente y otros que manifiestan por redes, ¿qué se puede hacer con un sistema ya universitario que es ideológico? ¿Qué puede hacer ese muchacho, esa muchacha que está yendo a la facultad haciendo sus primeros años? Que tiene 18, 19, 20 años, que está haciendo un primer año, un segundo año de facultad, y particularmente en las ciencias sociales o en las humanidades, y se encuentra con que está rodeado, o esa muchacha está rodeada de una especie de comité de base, de un club ideológico, desde el cual los docentes pregonan solo determinados contenidos, denostando o desacreditando otros contenidos de conocimiento. ¿Qué se puede hacer? Te pregunta. Y yo les contesto que lo que pueden hacer es primero prepararse bien, estar bien firmes en el conocimiento de temas básicos, meterse para adentro, analizarse, hacer una reflexión profunda de todo lo que están viviendo, consultar a personas de confianza que consideren que tienen la formación suficiente, algún profesor que les inspire confianza, algún integrante de la familia, profesional, o que haya hecho cursos universitarios, o que sepan que es una persona muy culta, muy lector. Bueno, consultar. Ir a libros claves para entender de qué se trata esta batalla cultural. Porque estamos en eso, en una batalla cultural, y están siendo adoctrinados. Y todos aquellos jóvenes que están siendo adoctrinados, lo único que hacen es integrarse a una manada, integrarse a un número enorme de personas que piensan todos por igual, que abandonaron la posibilidad de pensar con pensamiento propio, que abandonaron la posibilidad natural de tener uso crítico de la realidad, de desarrollo intelectivo de la realidad, que renunciaron a la capacidad natural que tenemos los seres humanos de razonar y muy particularmente renunciaron a un punto causal muy natural del ser humano que lo explicó una vez René Descartes y que es la base del método científico, el ejercicio de la duda, permitirse dudar, duden de todo hasta que se afirmen en ciertos conocimientos, porque después no van a poder dudar de lo que ya la ciencia acumuló en ese enorme edificio donde se pone ladrillo sobre ladrillo y no se puede tirar, porque el conocimiento científico no es derribable para hacer algo nuevo. No, es un acumulado, es hereditario y simplemente podemos los seres humanos agregar algún ladrillito más o algún granito de arena en ese enorme edificio del conocimiento. Pero en lo que hace al mundo de las ideas y en lo que hace también a ese mundo del conocimiento en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, deben dudar de todo lo que le dicen, deben pensar con pensamiento propio, consultar a los que saben y también consultar a través del tiempo a aquellos grandes pensadores que nos dejaron botellas tiradas en el mar para que recibamos el mensaje. A eso le llamamos libro. Ese prisma, esa tecnología maravillosa del libro, hay que utilizarla, hay que entrar a la lectura. No te comas la pastilla de solo ver videitos y perder el tiempo con videos que no te dicen nada, con exhibicionismo, con las vedettes o los influencers del idiotismo, que cuanto más idiota sos, más fama tenés y sos más reconocido por hacer idioteces, por hacerte el idiota, el estúpido, por pavear. No, no, andá
a libros claves para entender de qué se trata esta batalla cultural. Vayan, por ejemplo, a 1984 de George Orwell. Lean Rebelión en la Granja de George Orwell. Lean Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Lean un librito maravilloso que les va a abrir muchísimo el pensamiento, escrito en el siglo XVIII, pero es el padre del pensamiento liberal y del método científico, de la filosofía científica como fue Immanuel Kant. Lean un librito chiquito que se llama Breve Tratado sobre la Paz Mundial. Breve Tratado sobre la Paz Mundial. Lean un texto maravilloso de nuestro genial escritor y pensador José Enrique Rodó, Carta abierta a las juventudes de América. Lean ese texto de José Enrique Rodó, Carta abierta a las juventudes de América. Y ahí van a tener elementos suficientes después para seguir leyendo más y más autores. Lean, por ejemplo, La tiranía de la igualdad social de Axel Kaiser, para tener elementos. Y una vez que estén bien firmes, con elementos propios, con uso crítico, con fundamentación, levantan la mano en el aula universitaria y le dicen a ese profesor o profesora, discúlpeme, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que nos dice. Además, usted está perfilando solo una línea de pensamiento, nos está imponiendo pensar de una manera sola. Y está desacreditando esto y esto otro y esto otro, y desacredita al capitalismo y desacredita al liberalismo y desacredita a la democracia representativa, y precisamente en esta carrera de derecho o en esta carrera de ciencias políticas o en esta carrera de historia está desacreditando algo que tenemos que conocer profundamente. Y déjenos a nosotros elaborar pensamiento propio y desarrollar como usted tuvo la oportunidad de desarrollar libremente su pensamiento. Déjenos a nosotros pensar libremente, pero no nos imponga una doctrina, porque sé que la va a imponer con premio y castigo respecto a las notas o a las aprobaciones, pero déjenos pensar con nuestro propio pensamiento. Queremos construir una sociedad de acuerdo a nuestras más profundas convicciones, pero las que nazcan del conocimiento. Pero no nos evite el conocimiento, no nos prohíba el conocimiento. Nos tienen que dar todas las corrientes de pensamiento, todas las ideas, todas las corrientes de pensamiento filosófico, todas las ideas políticas, todas las ideas económicas. Denos la historia desde las distintas visiones, desde las distintas filosofías de la historia. No nos den solamente esa versión marxista. No nos den veladamente solo ese marxismo. No apliquen todo el tiempo el marxismo cultural sin decírnoslo y nos están trampeando, nos están manipulando mentalmente. No hagan eso. Y no nos mientan más con que esta educación es gratuita y por eso hay que defender la UDELAR y defender la UDELAR así como está, con este modelo. Porque este modelo incluso es más costoso que el de una UDELAR que funcionara realmente ayornada a los tiempos. No nos mientan más porque no es gratis. Yo tengo que venir todos los días a estudiar. Tengo que gastar en el viático, en el ómnibus, en lo que sea. Yo trabajo para estudiar o mis viejos me bancan. Tengo que comprar los libros. Tengo que comprar un mundo de fotocopias. Tengo que estar horas acá y mientras estoy acá yo no puedo trabajar. Tengo que venir acá. Tengo que estudiar, preparar los exámenes. Hay un viejo proverbio sabio que aplicó una vez, creo que fue Friedman, cuando dijo, no hay almuerzo gratis. Eso se lo pueden decir, profesor, profesora, no hay almuerzo gratis. Es mentira que la educación es gratuita. No es gratuita. Y acá no está ocurriendo algo que es fundamental para que un Estado se desarrolle. No es laica. No están dando una educación laica. Están imponiendo desde la universidad una ideología. Y están fabricando generaciones ideológicas. Pero tienen que ser ustedes los que emprendan la batalla cultural. No esperen de los políticos porque no lo van a hacer. Los políticos tienen un libreto ya armado para acomodar el cuerpo e ir a esa lógica de pactos y de acuerdos, y por eso planteo retóricamente mis dudas respecto a lo que va a pasar. Lo iremos viendo en el curso de este nuevo tiempo, con este nuevo gobierno, a ver qué sucede en ese parlamento y hasta dónde van a defender, digamos,
ese reducto, si querés, ese contexto en el que hizo este gobierno las cosas bien, la estabilidad económica, la estabilidad financiera, el modelo de inversiones, a ver si eso lo van a defender y si nos van a defender en la libertad, si nos van a defender en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, en la libertad de cátedra. Exijan libertad de cátedra en las facultades, pero tienen que ser ustedes los que hagan todo. Tienen que ser ustedes los que emprendan movimientos en serio. No sean pacíficos en ese sentido. No sean pasivos. No provoquen violencia. Los que pensamos en la libertad somos mucho mejores que los totalitarios. No necesitamos la violencia. No necesitamos la agresión. Necesitamos aprender, escuchar, inclusive conocer al enemigo para indicarle todos los errores que tiene y tratar de rescatarlo de su profundo error, de su equivocación, porque le van a consumir los años unas ideas que lo masificaron o la masificaron y le evitaron ser una persona con pensamiento propio. Todo eso tienen que hacerlo ustedes. Vamos a seguir conversando este tema, porque la batalla cultural es algo muy serio, mucho más profundo de lo que pensamos, porque tiene aspectos teóricos, aspectos académicos, aspectos históricos, pero también tiene un profundo aspecto social, que es la vida cotidiana que los jóvenes están llevando en esta sociedad ya violenta, dividida, porque los totalitarismos dividen. Los totalitarismos fraccionan. ¿Por qué? Porque el que divide reina, pero reino dividido no prospera. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, precisamente para seguir viendo, preguntando y también, claro, prestando oídos respecto a ver en dónde estamos. Chao.